propósito de ayudar a todas las personas que se esfuerzan demasiado por pasar el examen y no lo han conseguido. Aquí van mis mejores tips y de cómo lo logré. No es la primera vez que yo paso un examen. Este mismo ya lo había pasado hace 5 años y hace todavía muchísimo más. Pasé el examen de selección de la UNAM, también para estudiar psicología. Lo primero es que divide y vencerás. Necesitas saber cuánto tiempo le vas a dedicar a las sesiones de estudio y cuánto tiempo tienes de aquí a la presentación del examen. E incluso, de alguna forma, dividirlo por fases. Exactamente como yo lo hice fue, tengo tantos días para estudiar, pero como mi vida es más semanal, en donde se divide por semanas y no por meses o por días, lo que hice fue que en estos ciclos semanales establecí cuántas horas le iba a dedicar al día, cuántos días y cuándo iba a ser el día de evaluación semanal. Es básicamente como armarte tu propio curso, porque si nadie más va a hacer este trabajo por ti, si no vas a pagar por ello, lo tienes que hacer. La otra cosa muy importante tiene que ver con medir mi progreso. Si no lo puedes medir, no lo puedes controlar y por lo tanto no lo puedes modificar. Entonces, lo siguiente que hice fue utilizar métodos de evaluación de que estaba alcanzando los criterios de aprendizaje. Y para ello, consideré 2 formas. Una tiene que ver con grabarme a mí misma, como lo estoy haciendo ahora. Abría Zoom, le daba a grabar y luego si necesitaba compartir algo para enseñármelo, no con el propósito de que yo lo viera, aunque eso en algún momento también lo pensé. Es decir, bueno, si se me olvida el tema, pues ya reviso la grabación que hice, porque ya hay una nadie del pasado que lo estudió y me dijo, mira, apréndetelo así bien rápido. Sí, pero al final no volví a revisar eso. A mí el propósito tenía que ver más bien si yo era capaz de explicarlo en palabras sencillas, de manera simple, algo que podía de alguna forma serme complejo de recordar. Ya saben este dicho de que el que enseña aprende 2 veces. Bueno, pues yo quería aprender en 2x. El otro método tiene que ver con ensayar los exámenes. Si tú escribes sobre aquí un mensaje, bueno, te diré dónde está el acceso a ese examen, en el que básicamente son preguntas muy similares al examen y te permite distinguir, uno, pues justo si estás utilizando el temario de manera suficiente o estás dejando de lado algunos temas, o también está el asunto de que también tú sí sabías la respuesta, pero no supiste distinguir entre las opciones de respuesta y te dejaste como pensaste que era una y en realidad era otra, aunque sí sabías la respuesta correcta. Eso me parece súper vital porque te ayuda también a esta lógica de cómo contestar aún teniendo esta información. Tener la información no es suficiente para aprobar de forma correcta un examen. Por eso es importante practicarlo. Lo otro es crear tarjetas de estudio. Yo no empecé de cero. Ya tenía la bibliografía y además tenía unas notas. Déjenme traerlas. Esto es de tal forma en el que yo ya había resumido en base al temario cuáles eran las cosas que tenía que estudiar. Para mí siempre me gusta ir de lo general a lo particular. Y entonces si no puedo ver como esta vista de pájaro de todos los temas y luego ir como cada vez profundizando e ir detallando y especificando, me cuesta mucho más trabajo entender cómo esta pequeña pieza de información se relaciona con todo lo demás. También hice algunas notas de estudio, sobre todo las que tienen que ver con las pruebas estadísticas. Por ejemplo, hice algo como esto, que no sé si lo vaya a captar la cámara. Son como tanto paramétrica como no paramétrica. Para hacer estas tarjetas que acabo de mostrarte, utilicé ChatGPT.
Pero no exclusivamente de eso, también utilicé DeepSeek, que son inteligencias artificiales, en donde les pedía que me dieran un ejemplo con alguna referencia que me parecía graciosa en ese momento y de tal suerte que la recordaba. Por ejemplo, aquí más bien era sobre cómo utilizaría la TD-Student. Bueno, comparar dos grupos independientes entre variables escalares, y era el nivel de satisfacción entre parejas que recibieron la terapia A y la terapia B. La inteligencia artificial, si te lo propones, es como una amiga nerd que te va a resolver algunas dudas en caso de que no tengas un grupo de estudio. Pero lo más importante es que si tienes uno, lo consigas. Hace 5 años, cuando yo estudiaba este mismo temario, lo que hice fue estudiar con una de mis amigas. Nos dividimos el temario y cada una, un lunes por la tarde, nos explicábamos el tema. Y así podíamos resolver dudas en conjunto y era como haber estudiado con la mitad de tiempo. O eso sí, necesitas conseguir amigos y amigas comprometidas. Si no es el caso, puedes buscar en grupos de tu escuela. Seguramente hay alguno en donde te puedas encontrar. En el caso de la UNAM, en la FES Iztacala, incluso me parece que hay un intersemestral o estos cursos de PROSAP en donde puedes entrar sin ningún costo. Recuerda que el temario es lo que va a dirigir tanto lo que distribuyes como el tiempo que vas a distribuir, qué es lo que vas a estudiar, a qué necesitas ponerle mucho más tiempo, y va a ser tu brújula para como en la metodología de investigación cuantitativa, definir cuál es tu problema, establecer la metodología, la hipótesis, ponerlo a prueba, experimentar, analizar los resultados y luego así generar una nueva prueba. Eso es básicamente lo que vas a poner pero ahora en el estudio. Hay cosas que yo hice que estaban pensadas específicamente para optimizar todo mi tiempo, porque en mi caso yo decidí estudiarlo en enero y el examen era el 4 de marzo. Entonces tuve alrededor de 2 meses a tiempo completo, mientras seguía trabajando, cómo le iba a hacer para que el tiempo que le dedicara, si eran 1 hora y media o 2 horas, durante 5 días en una semana, iba a tener que sí o sí saber que lo que iba a estudiar lo iba a aprender. Y por lo tanto también es importante que vayas notando tus ritmos. Si notas que no estás entendiendo un tema, para y haz otra cosa. Porque tal vez en algún otro momento eso será más fácil de entender. No todos los días tenemos la misma energía ni la misma atención. Y si tienes la oportunidad de ir notando tus ritmos y ajustándote a ellos, qué mejor. Y si necesitas todos estos recursos, tanto el prompt que le escribí a ChatGPT para que me hiciera 10 preguntas de metodología de la investigación con el temario, o ejemplos de preguntas de cómo podía yo elegir una prueba estadística, el examen de simulación o incluso las notas de estudio, si te llegaran a servir, déjalo aquí en los comentarios y sin problema hago una carpeta para compartir. Mucha suerte en tu examen si decides hacerlo.